Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa, Discípulos, el taller La Relevancia del Discipulado Juvenil, junto a Enrique Crespo, Joel Agüero, Joel Peña y Leo Meyer. Sean todos bienvenidos. Muy bien, buenos días hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Les damos la bienvenida a este encuentro de servidores, pastores, líderes que ministran a jóvenes en sus iglesias. Ha sido una idea que hemos querido incluir en cada conferencia de Jóvenes por su Causa, el poder tener encuentros como este, donde podamos tomar, recordar, aplicar principios de la palabra de Dios con el fin de alcanzar a esta generación. Y ese es el deseo de este momento. Nosotros vamos a tener como una especie de conversatorio y al final queremos interactuar con los que estamos aquí para que los que de alguna forma vean este video posteriormente, este no va a ser transmitido en vivo, los que vean el video posteriormente puedan ser edificados también y nutridos con lo que es la enseñanza que hemos podido compartir. Así que antes de comenzar vamos a presentar este tiempo al Señor y oremos pidiendo su dirección. Buen Padre, te hemos celebrado en estos días o en este día de conferencia ayer y hoy queremos hacer lo mismo. Y hemos abierto este espacio dentro de la conferencia, pero ahora abierto también a hermanos que tal vez no pudieron tener cupo para la misma o a la vez decidieron venir exclusivamente solamente a este encuentro para líderes de jóvenes y pastores de jóvenes. Señor, nosotros te pedimos tu dirección. Si los hermanos que están aquí se identifican con los que servimos con jóvenes, es porque hay una pasión, un deseo profundo de que la generación que viene se está levantando pueda conocer a Cristo, pueda amar a Cristo, pueda vivir para Cristo. Señor, tú has puesto eso en este corazón y en los corazones de mis hermanos que están aquí. Que esa llama, Señor, pueda ser aún más avivada con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hablar, y permítenos honrar tu palabra porque nos basamos en ella y honrar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La relevancia del discipulado juvenil. Hace un tiempo atrás, y no puedo decir que sean 1 o 2 años, sino un tiempo atrás, yo tuve una experiencia, o tuvimos una experiencia en nuestro ministerio de jóvenes local de la iglesia. Nosotros estábamos realizando nuestras reuniones regulares de ministerio de jóvenes. Estábamos enseñando semanalmente la Biblia. Estábamos preocupados por lo que enseñáramos fuera sana doctrina. Y teníamos asistencia, pudiéramos decir, buena de jóvenes en los grupos. Sin embargo, algo no estaba bien. Sentíamos que íbamos a la reunión de jóvenes y cuando salíamos, como que nos quedaba un sabor de que falta algo. Y los síntomas de lo que estábamos viviendo se resumían en lo siguiente. Nosotros los que servíamos sentíamos como una desconexión entre los jóvenes, tanto entre ellos, pero nosotros con ellos. Íbamos a las reuniones, atendíamos, saludábamos, abrazábamos, enseñábamos, pero no nos sentíamos conectados. También teníamos un sincero desconocimiento de sus vidas. ¿En qué sentido? La mayoría de los jóvenes que estaban asistiendo no sabíamos si realmente tenían una buena relación con Dios, si eran cristianos algunos. Incluso no sabíamos cómo estaba su casa, su familia. No sabíamos cómo estaba en su situación en el colegio ni con sus amigos. Estábamos yendo a los grupos de jóvenes, enseñando la palabra, pero había un distanciamiento significativo. Nosotros también, como les había mencionado, teníamos o nos esforzábamos por una buena enseñanza y entonces esa enseñanza la tratábamos de aplicar grupalmente al grupo, valga la redundancia,
pero había una poca aplicación personal e individual de lo que enseñamos. No sé si me entiende. Nosotros leemos acerca de jóvenes, nosotros sabemos acerca de jóvenes y por ende tenemos una idea de la condición de la juventud de ahora, y en base a esa idea general de los jóvenes tomábamos la Biblia y enseñábamos para suplir esa idea o ese concepto o esa condición. Nos enterábamos de una situación de un joven por allá y entonces deducíamos, esta es la condición en que están los jóvenes, y entonces tomábamos la palabra y aplicábamos grupalmente ese concepto bíblico. Sin embargo, había poca aplicación personal. No sabíamos si realmente lo que estábamos diciendo aplicaba específicamente a Rosita, o a Juanita, o a Rafaelito, sino que sabíamos que los jóvenes necesitaban eso. Otra de los síntomas que estábamos viviendo era que eran jóvenes en su mayoría no integrados con la iglesia en general, sus actividades, servicios, y tampoco integrados con el ministerio de jóvenes. Por tanto, nos llegaba la pregunta si estaban realmente relacionados hasta con Cristo, porque eran jóvenes periféricos, sí, estaban allí, pero no había una respuesta genuina, comprometida, y eran jóvenes entonces, como decimos, de la periferia. Otro y último de los síntomas que estábamos viendo era que eran jóvenes con poco interés para venir, muchos de ellos forzados por sus padres para que vinieran al ministerio de jóvenes. No sé si te pasa a ti, pero los padres se quedan ahí, Pastor Joel, equipo de jóvenes, ustedes se encargan de él. Y este joven no quería estar ahí, brazos cruzados, poco interés, apáticos, en resumen. Increíble, hermanos. O sea, tú puedes tener un ministerio enfocado en la palabra, tú puedes tener un ministerio celoso de la sana doctrina, un ministerio que quiere alcanzar a los jóvenes, incluso que jóvenes estén viniendo, pero tener jóvenes de esta forma. Y entonces la gran pregunta que nos hacíamos y que nos confrontaba era esta: ¿realmente estamos haciendo discípulos con esto? Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y estos son los jóvenes que nosotros podemos decir al final, ese es un discípulo de Cristo. Obviamente la respuesta era no. Era una respuesta triste, era una respuesta que no queríamos escuchar, pero tuvimos que hacer el análisis y tuvimos que hacernos la pregunta: ¿estamos haciendo discípulos con estas iniciativas que estamos haciendo con los jóvenes? Y fue confrontador, pero a la vez fue motivador, porque eso nos llevó a revisar si realmente el objetivo del ministerio de jóvenes se está cumpliendo. Nosotros recordamos, tú y yo claramente, de que el objetivo y la misión de la iglesia es esta: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea que hay un mandato a ir, pero el objetivo de ese ir es que voy a tratar de formar un discípulo mientras vaya y comparta el evangelio, mientras se les enseño, mientras los bautizo. Por eso la pregunta de si estoy haciendo realmente discípulos es vital, porque si no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo con la labor de lo que es la iglesia ni el ministerio de jóvenes. Con eso entonces nosotros podemos ver lo siguiente: tenemos este mandato, hagan discípulos, y esto Dios se lo pasa a su iglesia. Esto es para que vayan al mundo, a todas las naciones, y podemos ir al norte, podemos ir al sur, podemos ir a Europa, podemos ir al continente africano, en fin, a todas las naciones. Y dentro de todo ese alcance de ir, nosotros nos vamos a encontrar con familias, adultos, mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes. Otros no van a venir en familia, van a venir individual. Nos lo encontramos mientras alcanzamos, ¿verdad? Pero en cada uno de esos esfuerzos por ir
y de encontrarnos con estas personas, dentro de esos grupos van a haber jóvenes. En esas familias va a haber un adolescente, un universitario, un preadolescente. Y la pregunta es, si la iglesia quiere formar discípulos solamente de los padres, o también quiere formar discípulos de esos jóvenes. Y evidentemente es de todos ellos que queremos hacer discípulos. Y también nos vamos a encontrar con discípulos jóvenes que no están conectados a la familia, porque a la familia no le interesa venir, o ellos son independientes. En fin, nos lo encontramos hasta huérfanos, pero están allí esos jóvenes y nuestro mandato sigue siendo el mismo: hagan discípulos de ellos. En resumen, el ministerio de jóvenes existe por esta razón, porque la iglesia tiene un mandato que es la Gran Comisión. Si no es eso lo que impulsa el ministerio de jóvenes, pues estamos desconectados del propósito de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el ministerio de jóvenes, si sabemos que esta es la misión de la iglesia, existe para agrupar las iniciativas de la iglesia que apuntan al discipulado de los jóvenes. O sea, dentro de la iglesia hay jóvenes allí. Y es posible que la iglesia lo logre con sus sermones de los domingos y ya. Bueno, los jóvenes están siendo discipulados. Pero hay otras ocasiones donde nos estamos dando cuenta, esos jóvenes que están ahí no están siendo discípulos con los sermones de los domingos y tenemos que hacer algo, porque es nuestra labor. Y entonces la iglesia tiene iniciativas para ser discípulos de esos jóvenes, involucrando entonces a líderes maduros que ya son un ejemplo y que transmiten la fe en asociación intencional con los padres, si hay padres que son cristianos. Porque no ignoramos, ¿verdad?, que la Biblia llama principales discipuladores a los padres de esos jóvenes que tienen padres cristianos. Por tanto, el involucrar a los padres no es una opción para el ministerio de jóvenes. Es un mandato, diría yo. Ese es el objetivo, esa es la labor, ese es el propósito del ministerio de jóvenes. Yo quiero hacer algunas preguntas. No sé, parece que yo me salí de la pantalla, ¿ahora se está viendo? ¿Sí? Ese es el objetivo del ministerio de jóvenes. Y yo quisiera hacer algunas preguntas que no las voy a tirar al aire y tú tal vez las podrás responder de acuerdo a tu conocimiento y a tu experiencia. Estamos hablando de hacer discípulos y eso le llamamos discipulado. La pregunta es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo inicia un proceso de discipulado? ¿Cuándo termina un proceso de discipulado? Pregunta que pudieran venirnos a la mente: ¿qué debe hacer una iglesia para discipular a los jóvenes? O sea, ya sabemos que algunas cosas que se hacen en la iglesia pueden provocar que hayan discípulos, pero hay otras que no son suficientes. ¿Qué debe hacer una iglesia entonces para que esos jóvenes que estén ahí se conviertan en discípulos? Nuestro estándar siempre será Cristo y lo que Él hizo. ¿Cómo Cristo discipuló? Ese debería ser nuestra guía para yo decir, voy a cumplir la misión. Y viéndolo a Él, siguiendo al Maestro, yo voy a ser discípulos como Él lo hizo. ¿Cuáles concepciones erradas podemos tener en el ministerio juvenil sobre el discipulado? No el disimulado. Sobre el discipulado. Hay concepciones erradas, hay concepciones correctas, pero ¿cuáles serían esas que no son correctas, que debiéramos evitar, y otras que debemos abrazar? Y por último, que es el título de nuestra reunión y de nuestro encuentro, es ¿por qué es relevante el discipulado juvenil? Estas preguntas no las voy a responder ahora, sino que las vamos a responder en un panel conversatorio y después le vamos a dar también participación a ustedes. Pero para eso les pido que oremos nueva vez. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión nueva vez. Nosotros queremos ahora enfocarnos más específicamente en este llamado que tú nos haces como iglesia. Si vamos a alcanzar a jóvenes, es con un fin claro, y es que esos jóvenes se conviertan en discípulos. Si la iglesia, Señor, está enfocada en otras cosas cuando invita a jóvenes, Señor, no estaría cumpliendo. Así que ayúdanos, guíanos y edifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, amén. Gracias, Pastor Joel, por, ¿verdad?, compartir este tiempo con nosotros, hermanos. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Bien, están como calladitos, ¿sabes? Sabemos que somos adultos y todo, ¿no? Pero tengamos como la libertad de reír. Yo sé que estaban concentrados, ¿verdad?, con el pastor, escuchándolos, pero de verdad que estamos muy agradecidos de que cada uno de ustedes esté aquí. Y es nuestra oración, ¿verdad?, que el Señor pueda, digamos, ayudarnos, ¿verdad?, a partir de lo que vamos a hacer ahora, que es precisamente, como decía el pastor, tratar como de traer un poquito de práctica, ¿no?, de aspectos que podemos llevarnos de aquí, ¿verdad?, para pensar, reflexionar mejor. Y obviamente hablar un poquito de algunos conceptos, ¿verdad?, del tema del discipulado y todo esto de discípulos, que es parte de la esencia, del llamado esencial que el Señor nos ha hecho, ¿verdad?, como todos sabemos. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, conversar un poquito, ¿verdad?, un poquito más relajados sobre algunas preguntas de hecho que tenemos. Y luego ustedes van a tener el chance, también eso es algo importante para que vayan tomando notas, para intervenir, ¿verdad? Vamos a tener un par de manos por ahí, van a tener micrófono y pues nos van a ayudar para que ustedes puedan hacer su pregunta. Recuerden, por favor, mantener su mascarilla y todo eso es necesario mencionar. Ahora, antes de arrancar, ¿verdad?, yo creo que es importante presentar un poquito a cada uno de los que estamos aquí, para que ustedes puedan conocerlos o conocernos, si, en caso de que no sea así. Entonces, por aquí tenemos, ¿verdad?, al pastor Enrique Crespo. El pastor Enrique Crespo, ¿verdad?, es pastor aquí en nuestra iglesia, enfocado particularmente en las misiones y, bueno, ha hablado mucho de discipulado, tiene mucha experiencia y va a ayudarnos mucho con eso. Yo creo que está bien ahí, ¿verdad? No es que sígueme en las redes sociales, esa cosa. Pero bueno, entonces tenemos al pastor Joel Agüero también, ¿verdad? Pastor en la iglesia, ¿verdad?, Bautista Fundamental, ¿verdad?, junto con el pastor Agüero, a su vez, padre, involucrado con jóvenes, ¿verdad? Y bueno, y el pastor Enrique, ¿verdad?, ha estado involucrado con jóvenes por muchos años. Así, yo sé que usted es un hombre también joven, pero hace como 40 años atrás, más o menos. Más o menos 40, exacto. Y bueno, Joel, ¿verdad, Joel? También ha estado muy involucrado con jóvenes y bueno, hay otros proyectos que está trabajando actualmente, o sea que de verdad gracias a ambos por estar. Y ya ustedes escucharon al pastor Joel, que es pastor de jóvenes aquí en la Iglesia Bautista Internacional, y bueno, yo soy Leo. Yo también sirvo en el grupo de jóvenes universitarios aquí en la IBI. Entonces, nada, vamos arriba, ¿verdad? Quisiéramos arrancar con una primera pregunta que quizás nos ayudaría como a establecer un poquito de fundamento, ¿verdad?, todo lo que vamos a ver. Y es, digamos, me gustaría empezar con usted, pastor Enrique. ¿Qué es el discipulado bíblico? Y quizás también agregar a esa pregunta, ¿dónde inicia?, ¿verdad?, que es una de las cosas que siempre ha estado en la mente. ¿Y dónde termina? Si termina, ¿verdad? No sabemos si hay una fecha de inicio o cierre. Pero arranquemos un poquito, coméntenos un poco acerca de eso. Gracias. Mira, discipulado, a mí me gusta la definición que da el pastor Mark Dever, porque es una definición corta, sencilla, práctica. Y él dice, palabra más, palabra menos, él dice que es un bien espiritual que alguien le hace a otra persona para ayudarlo a parecerse más a Cristo. Entonces, es una definición sencilla y me está hablando de un proceso. Hay un discipulador o un maestro, y en este caso utilizo el término maestro, no profesor, porque un profesor lo único que transfiere es información, data, conocimiento. Sin embargo, un maestro lo que está transmitiendo es una forma de vida, es diferente. Entonces hay un discipulador, un maestro, y hay un discipulado o un discípulo. Hay un alumno. Eso es lo que es un discípulo, un alumno. Sin embargo, hay que saber que ese discípulo no es un alumno tuyo en primera instancia, aunque sí lo es en sentido estricto, pero tú lo que quieres es que esa persona sea un discípulo de Cristo Jesús, quien es el maestro del discipulador y del discipulado. Esa es la quien tiene que imitar. Por lo tanto, eso es lo que decía Pablo. Dice, sed imitadores de mí, pero así como yo lo soy de Cristo. Entonces hay esa transferencia. Pero el otro aspecto dentro de ese proceso de discipulado es lo que estaba citando el pastor Joel en la Gran Comisión. Más hacia abajo dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es enseñándoles a guardar, a cumplir. Entonces no solamente es una transferencia de información,
sino más bien una transferencia de destrezas, de una forma de vida. Yo te voy a enseñar a obedecer lo que Cristo, todo lo que Cristo nos ha mandado. Entonces hay una transferencia de destreza. Es verdad que para poder desarrollar esas destrezas tiene que haber información, pero si te quedas solamente en la información, te quedaste corto. Entonces esa es la primera parte. Eso es lo que es un discipulado. Es algo dinámico y es un proceso en el cual se está transmitiendo una vida hacia otra persona. Hay una segunda parte que yo quisiera que también usted aborde, que es donde inicia y termina. Pero permítame agregar otra pregunta ahí para seguir abundando en eso que usted nos ha mencionado. Me encanta la parte donde usted explica que el discipulado no es solo la instrucción teórica, ¿no? Sino que tiene que ver con una destreza. Esa palabra me encanta porque para mí tiene mucho significado. Inclusive hace un buen match, ¿verdad? O sea, se vincula bien con lo que es la palabra discípulo, que anoche hablábamos un poquito de eso. Pero cuando usted decía eso, recordaba una pregunta que yo mismo me he hecho. Muchos de nosotros crecimos precisamente en contextos cristianos en donde se daban clases de discipulado. Y honestamente, para mí, discipulado era la primera clase que yo tomaba después que venía Cristo por los primeros 3 meses de la fe. Luego ya cerraba el discipulado 101 y pasaba a otro nivel de gloria, a otro nivel de profundidad escritural. Entonces la pregunta es, si discipulado es transmitir destreza, entonces significa que ese curso de discipulado no es discipulado en sí. Ese curso de discipulado es un curso de discipulado y es importante que se haga. Sí, porque es un curso de discipulado, un curso de discipulado, pero no es un discipulado en sí mismo, sino un curso. Tú estás transmitiendo información y es importante que se transmita la información para saber qué hacer. Pero con este ejemplo quizás se puede ilustrar mejor. Si nosotros estamos aquí y yo comienzo a hablar con el pastor y le doy una clase sobre cómo hacer un devocional, él va a tener el concepto de cómo hacer un devocional, pero él no ha hecho un devocional. Entonces yo le puedo explicar cómo hacer un devocional, pero después yo lo que puedo hacer en su casa, nos juntamos, donde sea, y yo como discipulador hago un devocional con él. Y después comenzamos a ver diferentes formas de hacer un devocional. Y él lo va haciendo. Lo primero es que yo lo hago, después él lo hace con supervisión mía, y después sería interesante ver cómo él le explica a Joel cómo se hace un devocional. Porque en el proceso de explicárselo a Joel, se va a ver si él entendió bien cómo se hace eso. Entonces yo lo que estoy transmitiendo es una destreza. Primero la hago, la explico, la hago, la hacemos juntos, después él la hace, yo le echo el ojo, después él la hace con otra persona y se lo explica a otra persona. Entonces esa es la transmisión de lo que es la destreza. El curso está bien, hay que seguirlo haciendo, estamos transmitiendo conocimiento, eso es bueno, pero hasta que no se transmita la destreza y se multiplique, que es un concepto clave en el discipulado, la multiplicación, o sea, que él pueda multiplicarse en otro, el discipulado no está completo. No sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo al respecto, tenga la libertad. Sí, creo que Enrique ha abordado el corazón del discipulado realmente, o sea, la instrucción y la transmisión de destreza. Y definitivamente uno se recuerda los modelos que nos dejó el Señor, o sea, es muy similar. Él sentado en una barca instruyendo, en un monte, el sermón del monte, instruyendo, pero después sale con los discípulos y pasea por las regiones y allí entonces aplica con ellos lo que Él les enseñó, ¿verdad? Amar al otro, a considerar al otro primero, en fin, ellos están viendo a este maestro actuando y viviendo, y ellos pueden entonces ver claramente lo que es un patrón de cómo ser lo que se enseñó. Y luego él se atreve a mandar a unos 70, vayan ustedes y enseñen y prediquen y compartan el mensaje del evangelio del reino, y los manda solo, y uno puede decir, wow, qué arriesgado. Yo recuerdo la primera vez que me instruyeron a evangelizar, fue en la iglesia, nos reunimos y todo eso, y después me llevaron a evangelizar, y yo, mira qué bien.
De repente, en la siguiente habitación de este hospital te toca a ti. Espérate, pero yo no, no, adelante, tú puedes, el Señor usa la palabra, lo que tú has visto. Y realmente lo hice. No sé si esa gente está en el infierno ahora mismo por esa predicación o están en el Señor, pero hay una destreza que se pasa, hay un modelo y también hay un rol que el otro cumple para llevar a cabo el discipulado. Sí, gracias, hermanos. Retomemos la pregunta, Pastor Enrique, y naturalmente ustedes si quieren agregar algo pueden hacerlo. ¿Dónde inicia y termina el discipulado? Es una pregunta que parece muy simple, pero tiene un significado muy profundo, que usted lo va a explicar el significado. Esa está interesante, esa pregunta. Digo, todas las preguntas están interesantes, le hizo el pastor Joel, o sea que todas son interesantes. Eso para que me inviten otra vez, ¿verdad? Pero me gusta esa porque hay como discusión en algunas cosas. Por ejemplo, un discipulado, se supone que hay un discípulo, entonces se entiende, bueno, si es un discípulo de Cristo, él tiene que estar convertido. Ya tiene que dársele a una persona que se haya convertido. Entonces hay un grupo que entienden eso. Discipulado es un proceso que inicia cuando la persona se convierte. Ok. Hay otro grupo que entiende lo siguiente. Bueno, pero para ser un discípulo hay que predicarle el evangelio. Hay que evangelizarlo. ¿Y qué es lo que es el evangelismo? Bueno, es tú hacer una proclamación del evangelio con la finalidad, con la esperanza de que alguien se convierta. Con la esperanza, porque uno no convierte a nadie, el que convierte es el Señor. Pero tú estás proclamando, estás diciendo con tu boca algo. ¿Qué es ese algo? El evangelio, con la esperanza de que alguien se convierta. Y unos dicen, desde ahí empieza el discipulado. Bueno, la verdad es que no importa si usted incorpora el evangelismo al discipulado o lo separa. Lo importante es que usted sepa dos cosas. Primero, que tiene que hacer ambas. Tiene que evangelizar y tiene que discipular. La segunda, que usted sepa también, ya sea que lo incorpore o lo separe, cuáles son las características del evangelismo y del discipulado. ¿Por qué? Porque es probable que usted se vea, si no lo tiene claro, que usted le esté enseñando sobre los dones del Espíritu a un inconverso. Entonces, el inconverso lo que necesita es convertirse. Él necesita abandonar su pecado, darle la espalda a su pecado y venir a Cristo y aceptarlo como Salvador personal. Pero la clase quizá de dones o la experiencia, o usted traspasar ese conocimiento sobre los dones del Espíritu, no lo va a traer necesariamente a conversión. Entonces, ¿cuándo comienza? Bueno, pudiéramos agarrar para poner una fecha de inicio. Comienza cuando alguien se convierte, para comenzar con algo, porque si me voy a la parte del evangelismo, pues nunca va a empezar, porque voy a estar proclamando, pero no voy a tener a alguien a quien discipular. Entonces, para fines convenientes, vamos a tomar que empieza desde que alguien se convierte. ¿Cuándo termina? Bueno, viéndolo en sentido amplio, y la propuesta que uno propone aquí, vale la redundancia, es que el discipulado nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque si uno ve la definición de Dever, que citamos hace un ratito, de que es un bien espiritual que se le hace a alguien para que esa persona sea más parecida a Cristo. ¿Cuándo nosotros vamos a ser parecidos a Cristo totalmente, de una manera perfecta? Dicen los hermanos, en el gloria, en el cielo. Perfecto. Cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a haber ya concluido el proceso de aprendizaje? ¿Nos vamos a aburrir en el cielo? No, nuestro Dios es infinito y es eterno. Entonces siempre vamos a estar aprendiendo de Dios por toda la eternidad. Entonces, viéndolo así en sentido amplio, el discipulado empieza cuando alguien se convierte y nunca termina. Eso va a ser para siempre. Nos vamos a estar gozando con el Señor, conociéndolo cada vez más. Esa es la propuesta. Excelente, gracias, Pastor Enrique. Estamos tratando, hermanos, de iniciar, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento, con el fundamento de lo que tiene que ver con el discipulado, ¿verdad? De manera que estos conceptos son importantes, ¿verdad? Relevantes, fundamentales, para usar la misma palabra fundamento. De manera que una vez nosotros podamos tener, ¿verdad?, este concepto bíblico claro, digo concepto bíblico, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña, no meramente de alguna estrategia pragmática que hayamos aprendido en algún momento dado.
de crecimiento, sino lo que la Biblia nos muestra acerca del discipulado. Entonces, con esa comprensión, nosotros pudiéramos avanzar, y es lo que quisiéramos hacer ahora, ya a traer eso como a aplicarlo en nuestro caso, que es lo que nos compete, ¿verdad?, al ministerio de jóvenes. Entonces, la pregunta es, y aquí yo quisiera, ¿verdad?, Pastor Joel Agüero, y luego tú, Joel, si quisieras aportar ahí, es cómo se ve el discipulado en el contexto del ministerio de jóvenes. ¿Cómo se ve el discipulado en el contexto del ministerio de jóvenes? Pero déjame agregarte otra cosa, para ponerla un poquito más interesante. Tú quieres responderla primero. ¿Qué es un ministerio de jóvenes? O sea, nosotros todos los que estamos aquí, ¿verdad?, de alguna manera estamos involucrados en el ministerio de jóvenes, pero ¿cuál es el concepto de eso? Y entonces luego, si quieres, ¿cómo se ve el discipulado en ese contexto? Claro, yo creo que como decía Joel al principio, el objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Y todos los ministerios tienen que desprenderse de esa definición, de ese propósito. De manera que el ministerio de jóvenes es una manera de hacer discípulos, de cumplir la gran comisión aplicado a los jóvenes de la iglesia. Por lo tanto, el ministerio juvenil debe ser una ayuda a la iglesia en esa misión. En ese sentido, aquí se ha hecho mucho énfasis ya acerca de que hacer discípulos es más que transmitir conocimiento. Yo creo que hay dos extremos que no podemos caer en cuanto al ministerio juvenil. Por un lado, hay un extremo que se enfoca en entretener a los jóvenes. Ese es el culto de los jóvenes, vamos a entretenerlos para que pasen el tiempo, para que encuentren la iglesia que sea divertida, que la iglesia sea atractiva, y son muy creativos en la manera de crear programas, actividades para entretener a los jóvenes. Hay otro extremo que ve el grupo de jóvenes como si fuera un seminario teológico. Entonces ellos quieren educar a esos jóvenes teológicamente con una precisión y que sean teólogos. ¿Qué es, ¿verdad?, el supralapsarianismo? Ese es el tema del próximo sábado. Claro. Yo creo que el Señor nos ha llamado no a entretener a los jóvenes ni a educar a los jóvenes. Es parte de eso, todo eso es parte del ministerio, pero principalmente el Señor nos ha llamado a formar discípulos, a formar a los jóvenes cristianos. Y la formación, ¿verdad?, requiere ya un trabajo mucho más profundo que muchos pastores de jóvenes o líderes, quizás por sus ocupaciones, porque no están a tiempo completo, o por cualquier otra razón, no quieren, ¿verdad?, se limitan solamente al culto, a entretener, a educar y ya. Pero yo creo que formar requiere ya un acompañamiento más personal y profundizar más en la vida de ese joven. Entonces pudiéramos como resumir, antes de que puedan pasar a la próxima pregunta, el ministerio de jóvenes como, digamos, un ministerio, ¿verdad?, o un área de servicio en la que aquellos que servimos, ¿verdad?, tratamos de transmitir la vida de Cristo mediante el modelo de vida que tenemos, ¿verdad?, por medio de la instrucción de la palabra de Dios también, a través del acompañamiento, ¿verdad?, que implicaría como, digamos, un mentoreo, ¿verdad?, un yo te aconsejo en la medida en que vas avanzando por las etapas de la vida. Muy bien, ¿verdad? Estoy tratando de resumir lo que mencionaste. Y todo esto, digamos que es parte del discipulado, ¿no? Así es. Esa es la idea. Así es. Perfecto, gracias, Joel. Joel, pudiéramos ver entonces ahora de qué manera el discipulado puede verse, valga la repetición, en el ministerio de jóvenes. Después de oír todos estos conceptos y explicaciones, en tanto de Joel, ¿verdad?, y de Enrique, yo creo que algo que nos hace falta muchas veces y que tenemos que tener bien en cuenta si esto es lo que queremos cumplir, es que tiene que haber una relación. Debemos de, tal vez en algunos casos, nosotros de pasar de la preparación de programas que es necesaria, como Joel dijo. O sea, no es que la diversión y la conexión para llamarle la atención esté mal. Eso es parte, pero no es el objetivo. Debemos de pasar de esa preparación de programas a el enfoque a la persona. Así es. Y entonces, para eso se necesita una relación. Y el discipulado en el ministerio juvenil entonces se ve en incluir la enseñanza, incluir el diseño de programas que atraigan, incluir, ¿verdad?, la adoración, incluir todo eso, pero sin dejar fuera iniciativas que procuren una relación con los jóvenes para llevarlos individualmente a Cristo.
Es por eso que los ministerios de jóvenes debemos constantemente buscar la forma de acercarnos y no simplemente de estar en un púlpito y enseñar desde allá, sino de acercarnos, no solo a saludar, hey, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hey, qué bueno verte, sino a procurar conversaciones significativas que apunten entonces al ser un discípulo. ¿Cómo se ve eso? Bueno, podemos hacer, después de una enseñanza, grupos más pequeños para conocer a esos jóvenes y me conozcan a mí y entablar esa relación. Pero después de eso, tal vez el grupo más pequeño todavía no ha logrado eso. Yo me quede con ese solo joven a preguntarle algo que él pidió oración la semana pasada y preguntarle un poco más de su vida. Entonces yo entablar esa relación que me abra un espacio para aplicar lo que se enseñó, lo que se instruyó y hacer como Cristo, ¿verdad? Caminar con Él para que Él camine solo después. Entonces ese sería como se vería el discipulado en el Ministerio de Jóvenes. Permíteme hacer una pregunta también como para ayudarnos a seguir aplicando o bajar a la aplicación. ¿Qué le diríamos a un líder de jóvenes, verdad? Cualquiera de ustedes que quiera aportar ahí inicialmente. Que, bueno, él tiene 10 jóvenes en su iglesia y la iglesia más conocida de su pueblo, de su ciudad, tiene 1000 jóvenes. Y él enciende, ¿verdad? Sube a la internet, busca YouTube y ve los servicios de jóvenes de esa congregación y bueno, y ve cómo el tiempo de adoración es una cosa extravagante, hay muchas luces, hay mucha producción, y ve que todo el mundo saltando, tómalo. Entonces hay una impresión con la que él se queda, que estamos hablando del viernes en la noche y el sábado él tiene que hacer programa del grupo de jóvenes de él que tiene 10 para la noche. Entonces cuando él llega a la iglesia con este ímpetu de wow, qué tremendo ese tiempo, y él llega a la iglesia y ve los 10 jóvenes, o sea, hay como una sensación interesante. Entonces, de cara a lo que hemos estado hablando, ¿qué pudiéramos comentarle a este líder de jóvenes que vive esta experiencia en el escenario que estoy planteando? Porque, o sea, él está frustrado, si queremos, ¿verdad? Si somos sinceros, él probablemente ha pensado, dice, bueno, yo no sé si esto vale la pena, este muchacho no coge ni el kipe le gana, o sea, no coge cabeza, como decimos aquí, o sea, y enfrenta todo lo que forma parte del ministerio. Pero ¿cómo lo incentivamos? O sea, ¿qué le podemos decir a este líder joven que quizás esté aquí, ¿verdad? Y esté pasando por una situación parecida, de nuevo, en función de lo que hemos estado hablando de este tema. Sí, yo creo que... Ustedes, tranquilo, yo sé que ustedes han pasado por esa todavía. Claro. Yo creo que debemos esforzarnos por aprender de otros ministerios, incorporar cosas nuevas, tratar de hacer la reunión de jóvenes lo más atractivo, lo más entretenido, lo más educativo, teológicamente hablando. Pero yo creo que, como dijo el pastor Joel, nuestro enfoque no debe estar en los programas, sino en las personas que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Eso es lo que cuenta. No es la cantidad, sino la calidad con que tú y yo enfrentamos y afrontamos nuestro ministerio que Dios nos ha dado, porque de eso que Dios nos va a pedir cuenta. Él no nos va a pedir cuenta de 1000, Él nos va a pedir cuenta de las ovejas que Él ha puesto, los jóvenes que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Así que no te compares, no te sientas al menos porque tú tienes un grupo pequeño o no tienes todos los recursos que tienen otras iglesias, porque Dios, verdad, nos ha hecho responsables de los jóvenes que Él ha puesto bajo nuestro cuidado, y con los recursos que nos ha dado es suficiente para poder hacer el trabajo que nos ha llamado a hacer. Hay algo quizás para estimular a ese hermano que quizás está aquí sentado. Cristo tuvo 12 discípulos. Con el ejemplo, este hermano tiene 2 menos que Cristo, y obviamente él es mucho menos que Cristo. Y con 12, Cristo Jesús formó un movimiento que todavía estamos hablando de él 2000 años después. O sea que con 10, si Dios te dio 10, concéntrate en discipular esos 10. Crea un movimiento que nosotros no somos llamados a hacer conciertos, pero sí discípulos. Amén. Wow. Yo tengo que ser honesto. Yo he sentido esa envidia santa que tú describiste, Leo, y eso que estamos en una iglesia relativamente grande, pero siempre hay alguien más grande que yo, con más recursos que yo, y no, Joel decía, hay un error serio en compararme con otros y no compararme con el modelo bíblico, con lo que veo en la palabra. Estoy llevando a cabo lo que dice la palabra, entonces yo tengo que estar
tranquilo, porque estoy viviendo lo que Dios dice. Recuerdo un ejemplo de una mamá que se me acerca una vez. Su hijo viene de un campamento de Estados Unidos, impresionante. Mi hijo vino de World of Life en Florida. Nosotros acabamos de pasar a un campamento hace algunos meses atrás, local, en nuestras instalaciones locales. Ustedes saben, ¿han ido a campamentos locales ustedes saben? Las comidas locales y en fin. Y la mamá comienza a decirme, y allá había un lago y un bote se montaban y lo jalaban y lo tiraban desde tal sitio y yo me quedaba así. Y solamente me veía la choza donde predicábamos en el campamento pasado y me sentí, ¿verdad?, muy al menos, o sea, y al final le dije, gracias, hermano. Algún día llegaremos ahí. Pero Dios después me reorientó y me reenfocó a lo que acaba de mencionar Enrique. Es increíble cómo personas han pasado años discipulando tal vez a una sola persona y nadie sabe quién fue que lo discipuló ni nada, y de repente es el Billy Graham que llena estadios. Y nosotros debemos tener ese rol, o sea, yo voy uno a uno y Dios se encarga de lo demás. Mira, a manera de testimonio, yo recuerdo una vez que yo fui director de un colegio cristiano acá y yo vi nadie se había convertido, nadie. Al contrario, el paganismo campeaba ahí, como quien dice. Yo digo, wow. Y yo recuerdo que en la biblioteca estaban pasando la bibliografía de Hudson Taylor, creo que fue, y decía que él duró 7 años antes de ver un alma convertida. Yo recuerdo que yo entré, me aflojé el nudo, y yo lo que dije fue, bueno, Señor, si yo tengo que pasar 7 años también, dame la fuerza de verdad, porque imagínese usted. Y acabando de orar, entró un joven, me tocaron la puerta, era uno de los más terribles. Y me dijo, yo quiero hablar con usted. Digo yo, bueno, ¿qué será? Por poco le pregunto, ¿qué hiciste ahora? Y la cuestión fue que ese joven quería convertirse. Se convirtió. Y yo me quedé de una pieza. Yo por poco digo, mire, esto es serio, no vaya a relajar con él. O sea, se convirtió, y no solamente se convirtió, nos dejamos de ver por años y hoy lo veo sirviendo en esta iglesia. Y cada vez que lo veo le doy un abrazo grande. Y él y yo nos acordamos de eso. O sea, uno no sabe cómo son los caminos del Señor. Como tú dijiste, una sola persona. Pero a lo mejor quién sabe cómo esa persona se va a reproducir. Amén. Yo puedo recoger de todo lo que usted ha mencionado algunas ideas para que nos sirva la de retroalimentación. Y quiero animarles a que vayan pensando si tienen algunas preguntas, si necesitan, ¿verdad?, presentar alguna inquietud para que en unos minutos veamos esa parte. Pero parte de lo que puedo recoger es que como líderes de jóvenes, ¿verdad?, nosotros estamos llamados en primer lugar a ser fiel al Señor, ¿verdad?, que era parte de lo que ustedes decían. En segundo lugar, sabemos que tenemos este reto de vivir en medio de una sociedad que mide el éxito por los números o por los seguidores, ¿verdad? Pero bíblicamente eso no es así. Y ustedes han dado varios ejemplos, bueno, no solo bíblicos, sino también experienciales de sus propias vidas, donde podemos ver que en el reino de los cielos las cosas se miden de otra manera. De manera que si yo quisiera como exhortarte a ti, ¿verdad? Si tú eres un líder de jóvenes y has crecido con esa mentalidad de, bueno, es que yo necesito muchos jóvenes porque de otra manera yo no soy exitoso. Eso es una falacia, según la Biblia. Okay. Tu llamado, mi llamado, ¿verdad?, nuestro llamado es a ser fieles. Se requiere a los administradores, ¿verdad?, decía Pablo a los Corintios, que sean hallados fieles. Y es probable que Dios a uno entre 2000, diría yo, le dé el llamado de tener 1000 jóvenes en su iglesia. Y gloria a Dios por eso. Ese es su llamado. O sea, Dios lo llamó a eso. A Pablo Dios lo llamó a más naciones que al mismo Pedro. Pero eso no depende de nosotros. Eso es voluntad de Dios, soberana. Pero sí, llamados generales, el Señor me dio 3, el Señor me dio 30. Me llamados a ser fieles con ellos. Entonces, hemos hablado de cuál es el concepto del discipulado, que el Señor nos mostró que era más un tema de transmitir destreza, ¿verdad? El modelo de Cristo, su carácter, y nosotros como líderes de jóvenes la responsabilidad de en nuestro sábado tras sábado, semana tras semana, poder transmitir a ellos, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha enseñado. No hemos hablado mucho de eso, pero no es solo lo que la Biblia enseña, sino yo vivir lo que la Biblia enseña para que ellos puedan ver eso en mí.
Y quizás sería bueno comentar un poquito sobre la parte del carácter del líder. Quizás podemos pasar ya una o dos preguntas más para cerrar. No sé si tú quisieras Sí, comentar algo o retomar. Conectarnos con esta última pregunta del carácter del líder, hablábamos de que además de que la plataforma es la Biblia, ¿verdad? La plataforma para ese discipulado es la relación que yo voy a tener con el joven. Esa transmisión de destreza es a través de una relación y yo debo procurar esa relación. Entonces, bien haces referencia al carácter de quien traspasa la destreza, porque si me estás pasando una información que no es coherente con lo que tú estás viviendo, entonces el discípulo que sale de allí también es un discípulo trastornado, un discípulo hipócrita, un discípulo no genuino de Cristo. Entonces, el que es discipulador está esforzándose por ser discipulado por otros mayores que él o por el mismo Cristo, buscándole en intimidad y creciendo en él, para entonces enseñarle eso que él aprendió. Lo que él conoce, incluso no tiene que ser un PhD y no tiene que ser un hombre de tantos años como Enrique, ni nada de eso, o sea, sino es alguien que pasa consistentemente y como confiadamente lo que aprendió del Señor y porque lo está viviendo. Entonces ese discípulo aprende el carácter completo de Cristo en esa persona. Bueno, y parte de lo que dentro de lo que comentas, que quisiera como incentivarlos, ¿verdad? Y traer a nuestra memoria, es el hecho de que también yo no tengo que cambiar mi personalidad para ser un líder exitoso. Que es otra tentación que tenemos como líder. O sea, es probable que haya otro líder de jóvenes que sea carismático, que Dios le haya dado ciertas cualidades, pero para que yo sea flemático, introvertido. Pues eso no significa que ahora yo tengo que actuar como el otro para poder entonces decirle a mis jóvenes que yo soy un buen líder. Un tema de identidad ahí que no vamos a entrar, pero quería como destacar eso. Ahora, hay retos, ¿verdad? Ya retomando el tema del discipulado, que nosotros enfrentamos como iglesia, ¿verdad? Como iglesia con I mayúscula, todas las iglesias locales, para poder, digamos, implementar, realizar el discipulado. Entonces, pudiéramos mencionar algunos de esos retos que enfrentamos, quizás el pastor Enrique pudiera ayudarnos, y sobre todo, no solo mencionarlos, sino identificarlos, sino cómo podemos vencer eso, cómo podemos sobrepasarlos. Un reto es precisamente el cómo transmitir esta destreza, porque muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la teoría, en lo que es poder transmitir una idea, pero no estamos transmitiendo vida. Y muchas de las cosas que son como bloques o como cuellos de botella, como estorbos en ese camino, hay veces que nosotros fomentamos mucho. Esto lo quiero decir con cuidado porque la institucionalidad es importante, pero si nos enfocamos mucho en la institucionalidad, en el programa, en el comité, y eso comienza a tener una importancia por sí mismo, entonces comienza a estorbar al movimiento, porque se supone que el discipulado es un movimiento. O sea, yo te discipulo a ti, tú discipulas a Joel, y así sigue eso. Tiene que ser un mover de Dios, un movimiento. Pero si lo comenzamos a institucionalizar mucho, y entonces ya comenzamos a servir a la institucionalidad, y no la institucionalidad nos sirve al movimiento, entonces ahí se comienza a parar. Y eso es un reto. Es tratar de ser organizados, pero sin parar el movimiento, valga la redundancia, o sea, que sea algo fresco, algo que nazca, crezca, se reproduzca. Se va a morir, lamentablemente, por lo regular muere también, pero es un organismo vivo, es algo vivo que tiene que circular. Y yo creo que ese es el principal reto, mantener ese dinamismo, sobre todo en los jóvenes. Si el joven no se va a arriesgar, no va a estar vivo, no se va a querer llevar el mundo por delante cuando es joven, ¿cuándo es que se lo va a querer llevar? O sea, ya nosotros lo que estamos más jóvenes de segunda generación, me voy a poner, ¿verdad? Ya lo que tenemos ya con dolor en la cintura, las rodillas, todo eso, ya somos más conservadores.
Pero lo bonito de esa etapa es que se quiera llevar el mundo por delante, que haya que frenarlo. Es mejor a alguien que haya que frenarlo y no a alguien que haya que empujarlo. Entonces que sueñe, que siga hacia adelante, que tenga que todo el vigor que Dios le ha dado lo desarrolle, pero que lo desarrolle en el Señor, dentro de un movimiento discipular. Y eso hay que tratar de hacerlo con un orden que mantenga el movimiento, pero que no lo estorbe. Eso es un reto grande, la verdad. Yo no sé si fui muy teórico, quieren algo más práctico. Está bien, yo quizás, no sé, si alguno de ustedes quiere agregar algo de los retos que, sí. Yo creo que Joel y brevemente, luego uno de los retos que yo he visto, y eso es parte del Ministerio de Jóvenes y de Iglesia, es que, como hablábamos hace un momento, hacemos actividad o un evento llamativo para que vengan. Pero el discipulado es ven y sígueme. Entonces es bueno tener muchos jóvenes aquí y llenar el salón. Eso puede ser una buena meta, pero si nos quedamos allí y no llamamos a esos que están ahí a seguirle, el discipulado quedó corto. Entonces a veces nos enfocamos en todo y todo el esfuerzo es para que vengan y están aquí ya, pero cuando están ahí entonces ya perdemos la gran oportunidad. A veces ese llamado a seguir implicará el predicar completamente la Biblia. Es posible que esto te cueste tu familia y tus amigos, pero seguir a Cristo es el llamado. Es posible que te cueste el que no sea popular, pero es seguirle lo que yo quiero que tú estés, no solo que estés aquí. Y entonces, muchas veces nuestro reto como iglesia nos quedamos en el ven y no en el siguen. Yo también quiero concordar con lo que dice Joel. La Gran Comisión dice id y hacer discípulos. No vengan y sean discípulos, sino id y hacer discípulos. Y eso implica que tenemos que salir de nuestro confort, nuestra área de confort como líderes y como iglesia, y a sacrificarnos, ir al encuentro con el joven. Y eso no se puede limitar al sábado o a la reunión de jóvenes semanal. Eso también implica un sacrificio durante la semana. O sea, tenemos que en la semana estar orando, pensando en ellos. Tenemos que en la semana llamarlos, tomar la iniciativa de llamarlos, ¿verdad? Hacer cita con ellos en la semana, ver cómo podemos darle seguimiento uno a uno, ¿verdad? Jesús acostumbraba a hablar a las multitudes, pero también Él dedicaba tiempo para apartarse y trabajar de manera personal, no con todo el mundo al mismo tiempo, pero uno a uno. Vamos a ir dándole seguimiento, vamos a ir trabajando con ellos de manera personal para que podamos conectar con su vida, para que podamos realmente tener un encuentro más personal, porque esa es la manera en que vemos que Jesús lo hacía. Pablo también lo hacía. Pablo decía a Timoteo: tú eres mi hijo en la fe. Una relación de padre e hijo, ¿verdad? Él mentoreaba a esa persona, conocía sus temores, porque le escribe de una manera muy personal en sus cartas a Timoteo. Conocía realmente a este joven porque había pasado tiempo con él. Sí, yo creo que quizás haciendo como un bullets, ¿verdad? Como enumerando, ¿verdad? Los retos que tenemos, hemos hablado, ¿verdad? Tú mencionabas el tema de quizás el activismo, ¿verdad? De alguna manera podemos resumirlo así, como que esa es parte del reto. El pastor Enrique hablaba del reto de transmitir, ¿verdad? El discipulado, no detener el movimiento. Y tú decías, pudiéramos resumir lo que tú comentabas ahí, de qué manera ahí no... Bueno, ir, ¿verdad? Porque quizás el reto para nosotros sería: no tengo tiempo más que el sábado. No tengo tiempo para dedicarle a los jóvenes más que el culto. Y eso no es suficiente. Okay. Tenemos que vencer ese reto y agendar eso dentro de nuestra agenda. Como decíamos, enfocarnos en la persona, y eso va a tomarnos tiempo, aún en la semana. Sabemos que muchos trabajan, no todos están a tiempo completo, pero órale a Dios para que el Señor te ayude a poder organizar tu tiempo para que tú puedas en tu agenda semanal incluir, llamar a un joven a la semana o una cita con un joven a la semana. Ahora tenemos la tecnología que por Zoom ustedes pueden hacer citas virtuales con sus jóvenes y de muchas maneras que ahora la tecnología nos facilita poder tener ese contacto durante la semana con otros jóvenes. O sea que el reto ahí, ya le voy a dar el chance, Pastor Enrique, el reto yo lo puedo resumir diciendo es el egoísmo. O sea, el reto es, vivimos en una sociedad, ¿verdad?,
que siempre nos invita a mirar hacia adentro. A buscar no hacia afuera, hacia adentro. O sea, es el moderno. Hay un libro de alguien que escribió que le llamó el surgimiento, le llama el surgimiento del moderno yo. O sea, mírenme a mí, yo hago, yo estoy, yo como, yo voy. Y eso es lo que hacemos en las redes. Entonces, en contraposición a eso, y ese es el reto, entonces la parte de cómo vencerlo, que también tú lo explicabas, es el discipulado es una labor de amor. Y el amor es sacrificial, el amor es sufrido, el amor es paciente. Me encanta como uno de los pastores, bueno, Chacho, definía una vez el amor como perjudicarme yo para beneficiar a otros. Pero eso no es otra cosa que emular lo que Cristo hizo. Porque, ¿verdad? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, en la evidencia de su amor. Entonces, lo que tú mencionas es la manera de yo pensar, es una tarea de llamado. Inclusive yo pienso que es un tema de llamado. O sea, es que Dios me puso aquí a servir. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Quizás a veces inclusive, te voy a dar chance, nos hace falta conocer qué debemos hacer. Tú vas a decir algo, yo que tú querías comentar algo después. Yo quiero solamente, en palabras del apóstol Pablo, que él escribió en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un esfuerzo que hay que hacer. El discipulador, el maestro, un discípulo necesita un maestro. No solamente un pastor distanciado, un líder que lo ve una vez a la semana. Necesita alguien que lo acompañe. Los jóvenes necesitan alguien que lo acompañe de una manera personal, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer estos influencers que hay hoy día, que lo van a estar acompañando todos los días de una manera negativa. Necesitamos, ¿verdad?, esforzarnos hasta que veamos a Cristo ser formado en la vida de estos jóvenes. Muy breve, y yo sé que aquí hay algunos servidores del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, y yo iba a decir, no se sientan confrontados, pero sí tal vez pueden sentirse confrontados. Este principio que acaba de mencionar Joel Agüero es tan central para el Ministerio de Jóvenes, porque muchos de los servidores de jóvenes, tal vez tú tienes servidores de jóvenes en tu iglesia, van a la reunión de jóvenes de 6 de la tarde, es aquí los sábados, y están allí, hacen lo que tienen que hacer allí y ya, se van. Y cuando, como pastor, ¿verdad?, y el líder del ministerio, junto con Leo y otros, nos damos cuenta de aquellos líderes que llegan un poco antes o se quedan un poco después hablando con los jóvenes, o nos dicen, mira, estuve en el cumpleaños de fulanito. Oh. Mira, ¿tú sabes que fulanito se graduó? Sí, mira la foto, y está la foto con él. O en la semana hablé con fulanita, está pasando por esto. En ese momento hay un clic en mi mente de entendió lo que es el ser un líder de jóvenes. Ya no es, estoy aquí para ayudarte en esta reunión, sino yo tengo que involucrarme en la vida de estos jóvenes para llevarlos a Cristo. Y hay algo importante que destacar, exactamente ahí enlazando lo que tú dices. Y es otra vez un tema de expectativa. Si mi expectativa en el Ministerio de Jóvenes, como líder de jóvenes, es hacer actividades para retener a los jóvenes, para entretener a los jóvenes, yo no voy a tener tiempo para hablar con los jóvenes. Por eso me encantó que en una ocasión, años atrás, uno de los, todavía estaba en el staff, de los líderes del YAD, ¿verdad?, que es el grupo de jóvenes universitarios aquí. Digo, ¿tú sabes qué? El programa de los próximos 3 meses va a ser informal. O sea, ¿qué vamos a hacer el sábado? Vengan, va a haber enseñanza, eso no es negociable. ¿Y qué vamos a hacer antes? Vamos a cantar, ¿qué vamos a programar? ¿A quién vamos a llamar? No, vamos a hablar con los jóvenes. Vamos a interactuar con los muchachos. Tú necesitas orar. ¿Te quemaste en un examen? Sí, me quemé, me fue mal. Vamos a orar juntos, ven, ahora, a las 5:30, nos juntamos a las 6, ok. O sea, fue buen tiempo. ¿Por qué? Porque hubo espacio para interactuar, pero muchas veces yo no creo que sea malo, porque, por ejemplo, montar este evento de jóvenes por su casa nos ha demandado muchas horas, y eso tiene su espacio, ¿verdad? Las reuniones generales tienen su espacio, pero cuando eso forma parte de nuestro sábado tras sábado, ¿verdad?, estamos desenfocados. Entonces, bajemos a nuestra última pregunta, ¿verdad?
porque ya necesitamos ir cerrando para darle paso a ustedes, ¿verdad? Para que hagan presenten sus inquietudes. ¿Qué yo voy a hacer el sábado? Hemos hablado de discipulado, ¿verdad? A transmitir destreza, hemos hablado inclusive del carácter del líder de alguna manera, hemos hablado del trabajo del Ministerio de Jóvenes, hemos definido de muchas maneras lo que es un Ministerio de Jóvenes. Quizás yo ahora como líder de jóvenes tengo un poquito de claridad en cuanto a lo que es el discipulado, y ya yo me estoy inquietando y digo, espérate, pero es que yo estoy inclinándome mucho hacia las actividades, yo necesito saber qué voy a hacer el sábado que viene con este concepto, cómo yo lo llevo a la práctica. Entonces, algunas sugerencias que ustedes pudieran darnos para que el próximo sábado podamos, siendo fieles al llamado del Señor de hacer discípulos, ¿verdad? Entonces llevarlo a la práctica. O sea, en mi programa del sábado a las 6, si sura de 6 a 8 o viernes a las 8, no sé en qué día ustedes se reúnen, pero el día que el grupo de jóvenes se reúna, ¿qué yo voy a hacer ahí para reflejar mi nuevo entendimiento bíblico de lo que es el discipulado? No sé cualquiera de ustedes quién quiere atender esa primera bomba, pero si no... Yo hice un esquema basado en la Gran Comisión, quizás pueda ser útil. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que lo primero que tenemos que transmitir en todos nuestros programas de jóvenes es el compromiso. O sea, el bautismo, cuando una persona se bautiza es porque está dispuesta a comprometerse con Cristo y con su iglesia. Entonces yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso cada sábado o cada viernes. ¿Cómo yo puedo llevar a mis jóvenes a comprometerse más con Cristo, con la iglesia, darles responsabilidad, delegarles responsabilidad que lo comprometa a estar en el culto, a poder ayudar, a servir? O sea, planificar en base a eso. También dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles, tiene que haber enseñanza, eso no es negociable, como decía Leo. El conocimiento, tengo que planificar cómo puedo transmitir conocimiento, y como decíamos, un conocimiento que esté conectado con su realidad, no un conocimiento muy celestial y muy aéreo por ahí, y muy doctrinal, que no conecte con su día a día. Por eso es tan importante esos encuentros personales con ellos, de consejería, de conversación, porque eso nos va a nutrir, va a poner nuestros oídos en su realidad, y eso nos va a ayudar a preparar un mensaje más aterrizado a sus situaciones, porque nos hemos estado alimentando en la semana de sus problemas, de sus miedos, de sus temores, sus retos, y eso nos va a ayudar a predicar de una manera más efectiva. Luego dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, eso habla de consagración, de conducta, de que ellos puedan comenzar a vivir como Cristo, de carácter. Buscar la manera de transmitirle siempre eso, la consagración al Señor, decirle la verdad, lo que cuesta seguir a Cristo. Y por último, he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como el Señor está con nosotros todos los días, Él espera que nosotros estemos con Él todos los días hasta el fin del mundo. Sacar momentos en la reunión para que ellos tengan tiempo de oración con el Señor, entre ellos, comunión, incentivar la comunión con Cristo. Son 4 puntos traídos de la Gran Comisión que creo que pueden servirnos para filtrar lo que estamos haciendo en nuestro programa los sábados. No sé. Enrique o Joel. Sí, completamente de acuerdo con Joel. Es difícil tener un tocayo en el panel, porque me siento diciéndole Joel o Joel. Joel. Mi nombre es Joel. Okay. El tuyo es Joel, ¿verdad? Sí, hasta ahora sí. sí. Joel. ¿Qué yo haría el sábado después de escuchar esto? Primero, antes del sábado, oraría al Señor y evaluaría, o le pediría al Señor, Señor, llévame a evaluar el ministerio como tú quieres que yo lo evalúe, como Dios nos puso a nosotros a evaluarlo. Y yo pueda ver los jóvenes y hacerme la pregunta, ¿estoy haciendo discípulos realmente? Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, de ahí en adelante, Señor, te pido, ayúdame a ser discípulos. Hablo con los demás servidores, si tengo más. Vamos a enfocarnos en hacer discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí pueden venir muchas ideas. En el caso nuestro, después de esa experiencia que tuvimos, comenzamos a hacer temporadas de grupos pequeños. Pasamos 3 años con temporadas de grupos pequeños y vimos que fue un buen resultado, pero hacía falta algo más todavía. Eran grupos pequeños de
a veces de 15 o de 20. Y entonces pasamos a otros grupos que ahora lo iniciamos este año, a grupos de discipulado, que van a durar más tiempo y lo que queremos es que sean 4 solamente y vamos a conocernos durante todo ese periodo y vamos a conocer la palabra y vamos a caminar juntos. Eso hicimos y puedes hacer otras cosas similares el sábado que viene que lleven a una relación que apunte a Cristo. Perfecto. No sé, Pastor Enrique, ¿usted quiere hacer algo, dar algún consejo bien preciso? Corto. Para ir, vamos a pasar a las preguntas después del comentario. Corto y preciso. Quizás de lo que dijo el pastor Joel 1. Joel. A mí se me quedó como muy en el alma eso de ir, porque el ir ayuda o contrarresta el ven y contrarresta el crear una burbuja evangélica, el formar a los jóvenes dentro de una burbuja evangélica. Entonces, si dentro de la oración que dijo el pastor Joel, dentro de esta oración que va a ser el líder de ver qué puede hacer, si pudiera echarle un poquito de sacar a esos jóvenes de las 4 paredes para mandarlos ir, ese sentido de salir y que se expongan al mundo de una manera controlada como si fuera una vacuna, los va a ayudar a pensar, a crecer y cuando llegue a la universidad que no entre en una crisis. Hermanos, gracias. Yo quiero tomar unos minutos para que algunos de ustedes que tengan una pregunta, tenemos ahí a Jordano, que es parte de nuestro, ¿verdad?, también servidor de jóvenes, con un micrófono. O sea, si alguno tiene una pregunta o una inquietud, aquí adelante, Jordano, por favor, nos da su nombre, por favor, recuerden mantener su mascarilla y una vez haga la... ok, sí, adelante. Y luego aquí hay otra mano aquí atrás, perdón, aquí adelante. Buenos días. Hola. Katie Reynoso, de este lado. Es un placer estar aquí y escucharles hablar sobre el discipulado. A veces nosotros tenemos una situación allá y es que, tenemos que discipular, tenemos el llamado, lo sabemos, pero hay una apatía fuerte. Y el problema no es que la apatía está en los muchachos solamente, sino que cuando queremos la ayuda, porque no puedo solo o no puedo sola, la ayuda de los hermanos en la iglesia, también hay apatía. Entonces, ¿cómo lidiar con la apatía de ambas partes? Tanto de los muchachos que no están viendo un ejemplo, vamos a decir, de personas que aman a Jesús, que quieren, sino que las personas están en su trabajo, universidad, y aquí que estamos, venimos a la iglesia, nos sentamos y ya. No están viviendo una vida en búsqueda del Señor. Entonces, estamos viendo esta situación de ambas partes, tanto de las personas de atrás que no están viviendo y los muchachos no lo ven, no les interesa y tampoco responden cuando uno trata de ayudarlos. Sí, yo sé que tiene mucho que ver con el programa, lo estamos enseñando, pero es difícil lidiar con la apatía. Me gustaría saber qué hacen cuando tienen esa situación. Cualquiera de ustedes que quiera responder. Nos ha pasado y sé esa condición. O sea, hemos tenido temporadas donde hay ministerios, tenemos 3 ministerios, preadolescentes, adolescentes y universitarios, y donde algunos de ellos no hemos tenido los servidores suficientes porque no aparecen dispuestos para involucrarse en el discipulado con los jóvenes. Y también, como ya mencionamos al inicio, lo hemos visto en los jóvenes. Entonces, hay algunos principios que algunos de esos pueden aplicar, otros no, pero hay cosas que nos han ayudado. Bíblicamente, los responsables principales del discipulado de esos jóvenes son sus padres. Yo tengo que apuntar a esa verdad bíblica y usarla porque Dios honra su palabra. Entonces, yo tengo que procurar convocar a esos padres a un tipo de reunión, de encuentro, donde les expresemos nuestro deseo de servir a sus jóvenes, a esta generación que son sus hijos, pero necesitamos que ellos se involucren. Primero con los padres, no estoy hablando ni siquiera de voluntarios para que sirvan en el ministerio de jóvenes, sino
los padres que son los encargados del discipulado. Queremos esto, nuestro plan es este, contamos con ustedes. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cómo están ustedes discipulando? Podemos tener un curso para discipular incluso a los padres, porque ellos necesitan ser discipulados para que puedan discipular a los jóvenes. Pero el Ministerio de Jóvenes debe tener como objetivo ese involucramiento de los padres, y si hay una necesidad de capacitación, surja del Ministerio de Jóvenes. No, tal vez no que nosotros seamos lo que enseñemos, puede ser que sí, que tengamos personas preparadas para hacerlo, sino que procuremos otros que puedan venir. Mira, el pastor tal puede venir y enseñar esto, o el pastor principal de la iglesia. Pastor, tú puedes sacar un sábado para hacer una charla de padres. Yo comenzaría por allí, no comenzaría por allí, comenzaría orando, como yo espero que tú estés haciendo. Comenzaría hablando con Dios y pidiendo que Dios haga. Pero tocaría el siguiente punto con los padres. Después de eso, yo necesito un involucramiento del pastor cabeza de mi iglesia en lo que es el ministerio de jóvenes. El pastor cabeza de la iglesia debe ser el más, el relacionador público principal de lo que es el ministerio de jóvenes. Si el pastor ve esto como usted se encarga de eso y yo me encargo de los domingos y de la gente adulta, entonces se va a sentir esa desconexión en la iglesia. Y esto es los jóvenes líderes están encargados de eso, esos son los muchachos, y entonces aquí está lo serio. No, el ministerio de jóvenes de esta iglesia, por ejemplo, comenzó con mi pastor sentándose conmigo, diciéndome cuál es su deseo y su visión para los jóvenes. Y yo pude ser impregnado de esa visión y yo poder pasar eso y decir, así es que debe ser el ministerio de jóvenes de esta iglesia. Y entonces cuando yo le decía al pastor, el sábado los jóvenes, allí estaba el pastor y él anunciaba en la iglesia las actividades de jóvenes, y entonces eso creó una importancia en la iglesia que antes no había, porque eso era algo aparte con los muchachos, pero no, el pastor está en eso y el pastor quiere personas involucradas con eso. Si nos paramos tal vez tú y yo a anunciar, mira, necesitamos voluntarios, sí, fulanita que está, pero si es el pastor diciendo, hermano, no puede ser que en esta iglesia no hayan hermanos que quieran discipular a la nueva generación. El carácter es diferente. Entonces, eso es vital también. Y dentro de la oración, yo pediría específicamente por hermanos, no que simplemente quieran ayudar y servir con los jóvenes, sino que realmente amen los jóvenes, que sientan pasión por verlos convertidos y discipulados para Cristo. Van a venir muchos y que vengan toda la mano posible, y no vamos a echar fuera a los que vengan y quieran ayudar. Pero con el tiempo solo se quedarán aquellos que realmente aman a esos jóvenes y quieren una transformación con ellos. Entonces yo haría esas cosas. Perfecto, gracias. Edwin. Amén. Edwin Díaz y Analdi. Hay un pasaje que realmente al escucharle venía a mi memoria. Está en Marcos capítulo 3, verso 13, que resume y recoge mucho de lo que ustedes han estado realmente compartiéndonos. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ahí entonces empieza a describir todo lo que le fue proporcionando. Pero esto recoge realmente lo que es la experiencia del discipulado. Lo primero es que nos desafía, ¿verdad?, a ser discípulos. Y ahí yo pensaba en lo que ustedes decían en el inicio, ¿verdad?, de que nadie da lo que no tiene. Si no soy discípulo, no puedo hablar de discipular a otros. Y luego entonces ese tiempo, y ahí yo, ¿qué tiempo? Y era la pregunta inicial que hacía Leo, ¿qué tiempo debemos invertir en el discipulado realmente? ¿Cómo? La pregunta no la recuerdo exactamente, pero sí, era cuándo inicia y cuándo termina, nunca termina. Y ese reto a que debemos pagar un gran precio, o sea, estar dispuestos a acompañarlos cuantas veces sea necesario, y como puntualizaba Joel, a sacrificarnos
hasta, como decía Pablo, hasta sufrir dolores como de parto. Pero sí me venía la inquietud también pensaba en el joven rico, aquel joven que había sido formado en toda la palabra, pero nunca nació de nuevo. Entonces, ahí me venía la inquietud, ¿verdad?, de cómo lograr ese nuevo nacimiento en nuestros jóvenes. O sea, yo sé que es una obra sobrenatural, pero ¿qué podemos hacer? Y si en esa dirección ustedes han vivido la experiencia, ¿verdad?, hasta lograr y ver esa experiencia. Porque tenemos jóvenes, tenemos reuniones de jóvenes, pero muchos están muy superficiales. Se quedan realmente en la superficialidad. Gracias, hermano, por tu pregunta. ¿Tú quieres, Joel? Adelante, por favor. El mismo ejemplo que el hermano usó del joven rico. Yo creo que la única manera de uno conocer más a fondo la condición real, espiritual de una persona es haciendo una entrevista con esa persona. O sea, hay que entrevistar a los jóvenes. No asumir que son cristianos porque vienen a la iglesia, porque nacieron en la iglesia. Tenemos que sentarnos con ellos y tener una conversación seria sobre la condición de su alma. Y eso fue lo que hizo Jesús con el joven rico. Le impresionó el conocimiento del joven rico, le impresionó su celo religioso, pero él no se limitó a eso. Él fue y le hizo preguntas directas. Y la única manera de uno conocer la condición espiritual de una persona, de un joven, es haciéndole preguntas directas. ¿Tú eres salvo? ¿Cuándo tú entraste tu vida a Cristo? ¿Tú recuerdas cuándo tú entraste tu vida a Cristo? ¿Tú estás seguro que si tú mueres vas al cielo? Que tú eres un hijo de Dios. O sea, hay que estar dispuesto a hacer preguntas directas, no tener temor de que, bueno, ¿qué va a decir? No, porque si no, nunca vas a saber realmente, a menos que Él te diga la condición espiritual de ese joven. O sea, no podemos asumir que todo el que está ahí es creyente. ¿Sabe que en Ezequiel 33 hay una figura del atalaya? Y Dios le dice a Ezequiel, dice, mira, yo te he puesto por atalaya. Si el atalaya no diere una voz clara y vinieren y el pecador perece por el error de su camino, él va a perecer por el error de su camino, pero yo voy a demandar la sangre de tu mano. Sin embargo, si el atalaya diere voz clara y comprensible y el pecador no hiciere caso y él muriere por el error de su camino, siempre por la culpa del otro, él va a perecer por el error de su camino, pero yo no voy a demandar la sangre de tu mano. Es decir, que Dios no nos demanda a nosotros que convirtamos a las personas, porque eso no depende de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es ser fieles a atalaya, proclamando la verdad de Dios. Eso sí es lo que podemos hacer. O sea, que nos preocupemos por eso y el resto se lo dejemos a Dios. Y el otro elemento que yo agregaría ahí, estoy de acuerdo 100% con lo que ha mencionado. Y el otro elemento que agregaría ahí es aprender a sufrir con la tensión que eso genera. Porque fíjense que Jesús vio al joven retirarse y él no fue que se rió, él se sintió triste. Entonces vamos a tener que aprender a lidiar con esa tristeza. Porque hay jóvenes, ¿cuántos de nosotros no hemos visto jóvenes, y tú mismo, Edwin, a lo largo de tu vida ministerial, que uno invierte horas, días, y hay un periodo de tiempo, y pasa el tiempo y de repente tú ves que simplemente no le da ningún tipo de importancia a la fe, y hay un momento donde inclusive hace pública su fe, y a veces yo he visto casos donde inclusive este tipo de jóvenes abiertamente se proclaman ateos después que tú tienes ¿cuántos años? Y entonces publican en las redes sociales y empiezan a hacer críticas públicas. O sea, no es que simplemente se desvió y no me interesa, que ahora yo soy un opositor. Entonces es aprender a vivir con ese sufrimiento que es parte del ministerio. Todavía tenemos tiempo, sí, quizás un par de preguntas más. Dios les bendiga, mi nombre es Ronnie Lara y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo, no sé si es la palabra correcta, pero cómo puedo rediscipular a un joven que viene de una congregación con una fe no tan cristocéntrica, que tal vez cayó en mi congregación porque era la que le quedaba más cerca, pero yo como líder quiero que Cristo llegue a su corazón? Y sabemos que cuando ya alguien viene, ya que tenía tantos años en una iglesia, su corazón está ligado a los miembros de esta congregación, incluso hasta su fe. Pero mi intención es que
la verdad bíblica llegue sin yo tocar ciertas fibras de que hagan de que ese joven que llegó vuelva y se vaya. Lo que quiero es que se quede Cristo. ¿Qué estrategias, qué técnicas puedo emplear yo para tratar de, si se podría decir así, destruir ciertos cimientos que no son tan bíblicos? Porque obviamente nosotros como líderes no pretendemos saberlo todo, pero hay cosas que son fundamentales en la fe del creyente. Entonces, ¿es cuánto? Gracias, hermano. Qué buena pregunta. Ambas, o sea, las anteriores también, pero qué bendición que Dios haya enviado a este joven para allá. Primero hay que tener gozo y hay que tener como agradecimiento a Dios. Señor, qué bueno que está aquí, dame la oportunidad, como es lo que tú oras a Él. Yo comenzaría por dejarle o no dejarle ver que yo tengo una agenda detrás con Él. ¿En qué sentido? Yo te tengo aquí y mi plan contigo es este. Y entonces que se pueda ver como que tú te estás hablando conmigo es porque tú tienes algo, o sea, tú quieres convencerme. No, tú quieres amarlo. Tú quieres vivir a Cristo con Él. Tú quieres estar interesado en su vida, no solamente en su fe y su doctrina y teología, sino cómo tú estás, brother. ¿Cómo te fue en la semana? Vamos a orar por eso. Mira, ¿y qué tu mamá? Cosas así que es la relación que hablamos aquí, donde se fundamenta entonces la plataforma para discipular. Después de eso, entonces, tienes que conversar con esta persona, tienes que orquestar reuniones y proponerle entonces de estudiar algún libro o de la Biblia, el Evangelio de Juan o un material que pueda hablar del Evangelio desde la creación, ¿verdad?, hasta la restauración final, la salvación en Cristo. Y eso te va a brindar oportunidades para hablar del Dios creador y el Dios bíblico. Te va a dar oportunidad de hablar de la caída del hombre y cómo el hombre no tiene nada de mérito, sino solo Dios, el Redentor. En fin, muchas doctrinas que son la base de nuestra fe van a estar simplemente en hablar del Evangelio y los principios del Evangelio. Y obviamente ya materiales específicos que hablan de esa doctrina que tú estás preocupado y tú la sabes cuáles son, ¿verdad? Hay buenos materiales de teología sistemática que puedes tomar un capítulo de eso. Mira, vamos a estudiar esto juntos. Y que dentro de esa reunión entonces se vea la relación de hermano en Cristo. ¿Okay? Amén. Vamos a tomar una última pregunta, sí, por asuntos de tiempo, porque luego tenemos algunos anuncios antes de cerrar. Buenas, mi nombre es Diana Jiménez. ¿Cómo? Diana Jiménez. ¿Cómo? Está bien, dale, Diana. Pertenezco acá a la iglesia. Hemos visto que realmente el discipulador, si así pudiéramos decir, es una persona que debe estar entregada, que es sacrificial. Hemos visto que el discipulado es sacrificial. Y sobre todo el énfasis de la relación que debemos procurar tener con aquellos jóvenes. Pero me gustaría hacerle una petición en el sentido de que quizás muchos jóvenes que estén acá se vayan con la intención de, bueno, tengo que buscar cómo instruirme más, hacer mejor la parte discipulada en mi iglesia, cómo quizás debo de empezar a crear relaciones, citas, y etcétera, y como que irnos mucho a la parte práctica, y olvidarnos de un punto central. Nosotros como jóvenes, que quizás tenemos otros jóvenes, somos vasijas que debemos ser llenadas constantemente por Dios para poder ser vaciado en otros, porque el que no tiene no puede dar. Y como dice Juan 15:5, o sea, sin Él, que es la vid, nada podemos hacer. Entonces, como enfatizar esa parte, porque podemos salir como muy enérgicos, voy a hacer, y olvidarnos de una parte muy importante, la clave, de hecho. Sí, así es. Gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera cerrar con un comentario sobre esa petición de Diana. Sí, creo que Diana tienes toda la razón. Una de las cosas que dijimos y que creo que no debemos olvidar, el discipulador necesita ser discipulado para poder discipular. Y creo que ahí está el principio que dices, ¿verdad? Yo necesito del alimento de otro que es Cristo a través de otros.
y yo buscar a Cristo para poder discipular bien. Y eso es innegociable y eso sería, como dijimos, ¿verdad? Crear un discípulo distorsionado si yo estoy vacío. Y creo que gracias por recordar. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.